Mi vida, hasta ese día, había sido un tejido de rutinas sencillas y el eco suave de los recuerdos. Me llamo Isabel, y ya había superado los 75 años. Vivía en mi casa de siempre, una casita pequeña pero acogedora en el barrio de El Viso, en Madrid. Mis días transcurrían entre mi pequeño patio interior, donde cultivaba algunas bugambillas y geranios, la cocina, donde preparaba mis guisos de siempre, y el salón, donde leía los periódicos y veía mis programas de televisión. No era una vida emocionante, no en el sentido de las grandes aventuras, pero era mía. Era tranquila y me gustaba. Mi esposo, Juan, mi Juan de toda la vida, me había dejado hacía 5 años. Su ausencia fue un vacío inmenso, una herida que el tiempo sanaba lentamente, pero que nunca cerraba del todo. Mi hijo, Carlos, también había fallecido joven, en un accidente, hacía ya 15 años. Mi única luz, mi único lazo familiar directo que me quedaba, era mi nieto, Mateo. Él era mi todo. Desde que era un niño pequeño, Mateo había sido mi alegría. Lo crié yo, en gran parte, después de la muerte de su padre. Yo lo llevaba al colegio, le preparaba la merienda, le leía cuentos antes de dormir. Él era un niño espabilado, con una chispa en los ojos que me recordaba a mi Carlos. Yo le enseñé a atarse los cordones de los zapatos, a montar en bicicleta, a respetar a los mayores. Le inculqué los valores que mi Juan y yo siempre habíamos defendido, la honestidad, el trabajo duro, el amor a la familia. Mateo había crecido, se había convertido en un hombre de negocios, de esos que viajan mucho, hablan por teléfono sin parar y visten trajes impecables. Yo no entendía muy bien a qué se dedicaba exactamente, pero sabía que le iba bien. Tenía un buen coche, un apartamento moderno en el centro de Madrid, y siempre llevaba un reloj caro. Yo me sentía orgullosa de él, de su éxito, de lo lejos que había llegado. Últimamente, eso sí, lo veía menos. Las visitas se habían vuelto más esporádicas. Antes venía cada semana, luego cada 15 días, después una vez al mes, si tenía suerte. Siempre tenía una excusa, que el trabajo, que un viaje urgente, que estaba muy ocupado con un proyecto importante. Yo lo entendía, o eso intentaba convencerme. Los jóvenes de hoy tienen muchas cosas en la cabeza, muchas responsabilidades. Pero, en el fondo, sentía un vacío creciente. La casa se sentía más grande y silenciosa cuando él no estaba. Echaba de menos sus risas, sus prisas, su presencia en mi vida. Mi cumpleaños era el 22 de agosto. Siempre me gustó esa fecha. El final del verano en Madrid, el cielo azul, las tardes más frescas. Ese año cumpliría 76. Yo no esperaba una gran fiesta, nunca me gustaron los alardes. Solo quería que Mateo viniera a cenar, que me trajera mi pastel favorito, ese de nata y fresas que tanto nos gustaba a mi Juan y a mí, y que me contara cómo le iba, como hacíamos antes. Era nuestro pequeño ritual, un momento de conexión en medio de su ajetreada vida. Unos días antes de mi cumpleaños, Mateo me llamó. Su voz sonaba un poco rara, más tensa de lo habitual, pero lo atribuía a la emoción. Me dijo que tenía una sorpresa para mí, un regalo muy especial. Le dije que no necesitaba nada, que su compañía era mi mejor regalo. Él insistió, dijo que sería un día diferente, que me recogía a las 10 de la mañana del propio 22 de agosto. Me pidió que estuviera lista, vestida con mi mejor traje, y con una maleta pequeña con lo esencial para pasar unos días fuera. Esa parte me extrañó. ¿Una maleta? ¿A dónde iríamos? Le pregunté, y él se rió, dijo que era parte de la sorpresa. Confié en él, claro. Era Mateo, mi nieto. Él nunca me haría daño. El 22 de agosto amaneció soleado y claro, como casi siempre en Madrid. Me levanté temprano, llena de una mezcla de emoción y una ligera inquietud. Me vestí con mi mejor traje, ese de tela ligera y color pastel que solo usaba en ocasiones muy especiales, como bodas o bautizos. Preparé mi pequeña maleta con esmero, un par de mudas de ropa limpia, mis medicinas para la tensión, mi rosario, y la foto de mi difunto esposo, Antonio, mi Juan. La puse junto a la puerta de entrada, esperando. Los minutos pasaban lentos. Cada tic-tac del reloj de pared parecía una eternidad.
Sentía una mezcla de emoción infantil y una ligera aprensión adulta. La sorpresa de Mateo, ¿qué sería? ¿Un viaje a la playa? ¿Una visita a algún familiar lejano? A las 10 en punto, un coche negro y reluciente se detuvo frente a mi casa. No era el coche habitual de Mateo, un Audi modesto. Este era más grande, más elegante, un Mercedes de alta gama con cristales tintados. Él bajó, impecable como siempre, con un traje oscuro y una sonrisa en el rostro, pero sus ojos parecían un poco evasivos, esquivando mi mirada. Me saludó con un beso en la frente, me felicitó por mi cumpleaños, y me dijo que todo estaba listo para la sorpresa, que no me preocupara por nada. Tomó mi pequeña maleta de la mano, la puso en el maletero, y me ayudó a subir al coche. El interior era lujoso, con asientos de cuero suave y un olor a nuevo. Me sentía extraña, como en una película, fuera de mi elemento. El coche comenzó a moverse, alejándose de mi barrio, de mis calles conocidas. Pensé que iríamos a la Sierra de Guadarrama, quizás a algún pueblo bonito para comer, o a algún hotel rural. Pero no, la ruta era diferente. Nos adentrábamos más en las afueras de la ciudad, por zonas que yo no conocía bien. Edificios grandes, modernos, con jardines inmensos y muy bien cuidados. Eran zonas residenciales, pero de un tipo diferente al mío, más exclusivas, más impersonales. Mi curiosidad se mezclaba con una punzada creciente de preocupación. ¿A dónde me llevaba mi nieto? ¿Qué clase de sorpresa era esta que me alejaba tanto de mi mundo? Finalmente, después de unos 30 minutos de trayecto, el coche se detuvo frente a un edificio imponente. Era grande, de color crema, con una arquitectura moderna pero elegante, y estaba rodeado por un jardín enorme y muy bien cuidado, con rosales impecables, césped perfecto y una fuente central que murmuraba suavemente. Había un pequeño sendero pavimentado que llevaba a la entrada principal. Parecía un hotel de lujo, de esos que se ven en las revistas de viajes. En la entrada, un letrero discreto, con letras doradas, decía, Residencia Amanecer. Leí el nombre en voz alta, y mi voz sonó un poco temblorosa, la palabra residencia resonando en mi mente con un escalofrío. Mateo me miró, su sonrisa aún allí, pero sus ojos fijos en el volante, evitando el contacto visual conmigo. Me dijo que esa era la sorpresa, mi regalo de cumpleaños. Que me había conseguido una plaza en la mejor residencia de Madrid. Que allí estaría bien cuidada, que tendría compañía de gente de mi edad, actividades variadas, y que ya no tendría que preocuparme por la casa, por las compras, por cocinar, por nada. Que era lo mejor para mí. Mi mente se quedó en blanco. Mi corazón se encogió hasta el tamaño de una nuez, latiendo furiosamente en mi pecho. Residencia. Amanecer. Una residencia de ancianos. En mi cumpleaños. En el día que yo solo quería pasar con él, mi único nieto. No pude decir nada. Las palabras se me atascaron en la garganta, un nudo doloroso que me impedía respirar. Miré el edificio, las flores, la fuente, y todo parecía burlarse de mí, una belleza cruel que ocultaba una verdad devastadora. Mateo bajó del coche, abrió mi puerta y me tendió la mano, una mano que yo sentía extraña, fría. Me sentía como si estuviera caminando en un sueño malo, del que no podía despertar. Entramos en la residencia. El interior era luminoso, moderno, con grandes ventanales que dejaban pasar la luz y un olor a desinfectante y flores frescas. Una mujer joven, vestida con un uniforme impecable y una sonrisa profesional, nos recibió en el vestíbulo. Era la directora, me dijo Mateo, la señorita Carmen. Me saludó con amabilidad, me felicitó por mi cumpleaños, y me dijo que me esperaba, que Mateo ya había arreglado todos los trámites para mi ingreso. Me senté en un sofá cómodo, de terciopelo, mientras Mateo hablaba con la directora, firmando papeles, entregando documentos. Escuchaba fragmentos de su conversación, palabras sueltas que llegaban a mis oídos como dardos envenenados, todo pagado por adelantado, la mejor habitación, todas las comodidades, actividades de ocio, atención médica 24 horas. Mi cabeza zumbaba. Intentaba procesar lo que estaba pasando. En mi cumpleaños, mi único nieto, al que crié con tanto amor, al que di todo lo que tenía, me estaba dejando en una residencia de ancianos.
Cuando terminaron de hablar, Mateo se acercó a mí. Me tomó la mano, sus dedos apretando los míos. Me dijo que esto era lo mejor para mí, que yo ya no estaba para vivir sola en una casa tan grande, que necesitaba cuidados, compañía, una vida más activa. Que él estaba muy ocupado, que sus viajes de negocios no le permitían cuidarme como yo merecía. Que esto era un sacrificio para él también, una decisión difícil, pero que era necesaria para mi propio bien. Su voz sonaba sincera, o al menos eso intentaba parecer. Pero yo sentía una punzada de amargura, un dolor agudo que me atravesaba el alma. Me llevó a mi habitación. Era amplia, luminosa, con un balcón que daba al jardín. Había una cama hecha, un armario grande, una pequeña mesa con 2 sillas y un baño adaptado. Todo era nuevo, impecable, diseñado para la comodidad. Era bonita, sí, muy bonita, pero no era mi casa. No eran mis muebles antiguos, no era mi patio con mis bugambillas, no era mi silencio familiar. Mis ojos se posaron en la pequeña maleta que él había puesto junto a la cama. Mis pocas pertenencias, mi vida reducida a una maleta, a unos pocos objetos que podía llevar conmigo. Mateo me ayudó a desempacar algunas cosas. Puso la foto de mi Juan en la mesita de noche, justo al lado de la cama. Me dio un beso en la frente, un beso rápido, casi ausente. Me dijo que vendría a visitarme a menudo, que me llamaría todos los días, que no me sintiera sola. Y luego, me miró con una sonrisa forzada, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me dijo que se tenía que ir, que tenía una reunión importante, que no podía faltar. Lo vi salir de la habitación, sus pasos resonando en el pasillo, alejándose de mí. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Me quedé sola. En mi cumpleaños. En mi nuevo hogar. Las lágrimas, que había contenido durante horas, comenzaron a brotar sin control. No eran lágrimas de tristeza, al principio, sino de rabia, de incredulidad, de una profunda humillación. ¿Cómo había podido hacerme esto? ¿Cómo había podido abandonarme de esa manera? Miré por la ventana. El jardín estaba lleno de flores, de girasoles, de vida. Pero yo me sentía marchita. El sol de Madrid, antes mi alegría, ahora me parecía una burla cruel, un recordatorio de la luz que se había apagado en mi vida. La vida que yo conocía, mi tranquila existencia, mi rutina sencilla, había terminado en un solo día, en un solo acto de mi nieto. Y yo estaba allí, con mi pequeña maleta, en una habitación desconocida, rodeada de extraños, mi corazón roto en 1000 pedazos. Los días siguientes fueron una niebla densa. El personal de la residencia era amable, las enfermeras pacientes, los horarios estrictos y rutinarios. Las comidas a la hora, las medicinas a la hora, las actividades a la hora. Había otros residentes, sí, ancianos como yo, algunos más activos, otros más perdidos en sus propios mundos, sentados en silencio en los sofás. Intenté socializar, pero mi corazón no estaba allí. Me sentía una extraña, un número más en esa gran casa, un alma perdida en un mar de soledad. Mateo llamó el primer día, como había prometido. Me preguntó cómo estaba, si me gustaba la habitación, si me sentía cómoda con la señorita Carmen, la directora. Le respondí que sí, con una voz plana, sin emoción, sin dejar que la punzada de dolor se asomara. No quería que supiera lo mucho que me dolía. No quería darle la satisfacción de verme sufrir. Me dijo que vendría a visitarme el próximo fin de semana, sin falta. Pero el fin de semana llegó, y Mateo no apareció. Me llamó, dijo que había surgido un imprevisto de trabajo urgente, que lo sentía mucho, que vendría la semana siguiente sin falta. La misma excusa de siempre, esa que también conocía. Una punzada de decepción, pero no sorpresa. Era predecible. Él siempre había sido un maestro en las excusas, un experto en evitar lo incómodo. Las semanas se convirtieron en meses. Las visitas de Mateo se hicieron cada vez más esporádicas. Una vez al mes, si tenía suerte, y siempre con prisa. Sus llamadas, cada vez más cortas, con el mismo discurso, el trabajo, los viajes, la presión, la necesidad de cerrar acuerdos importantes. Yo dejé de esperarlo. Mi corazón se había endurecido.
No había rabia, ya no. Solo una resignación fría, un vacío. Me sentía olvidada. Abandonada. Una carga. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba en la residencia Amanecer, empecé a observar. A escuchar. Mi mente, que había estado aletargada por la tristeza y la resignación, comenzó a activarse de nuevo. La experiencia me había enseñado a ser una observadora aguda, a leer entre líneas. La residencia no era solo un lugar de espera para la muerte. Era un microcosmos de vidas, de historias, de pequeños dramas y, empecé a sospechar, de secretos. Había residentes con los que nadie hablaba, otros que recibían visitas constantes pero que parecían más tristes después. Había personal que era realmente amable y dedicado, y otros que solo hacían su trabajo por obligación, con una indiferencia que rozaba el desprecio. Había chismorreos, envidias, alianzas secretas entre los residentes. Era una sociedad en miniatura, con sus propias reglas no escritas. Y yo, que siempre había sido discreta, casi invisible, comencé a ver cosas. Detalles. Patrones. Descubrí que algunos residentes tenían problemas con sus medicinas. Sus pastilleros estaban incompletos o las dosis no parecían correctas. Sus familiares, a menudo, ni se daban cuenta. Que algunas familias venían a visitar a sus parientes solo para revisar sus cuentas bancarias, o para conseguir una firma en algún documento legal. Que había robos pequeños, desapariciones de objetos personales de las habitaciones, que el personal atribuía a la confusión de los ancianos. Que la vida en la residencia Amanecer no era tan idílica como la pintaban en los folletos. Un día, mientras estaba sentada en el jardín, un anciano llamado Don Ramón, un hombre que siempre estaba solo, con la mirada perdida, y que apenas hablaba, se me acercó. Tenía los ojos llenos de un miedo palpable. Me susurró algo sobre el sótano, sobre cosas raras que pasaban allí por la noche, sobre gente extraña que entraba y salía. Me dijo que no se lo contara a nadie, que tenía miedo, que ellos lo sabrían. Yo lo tranquilicé con una caricia en el brazo, le dije que no se preocupara, que todo estaría bien. Pero sus palabras se quedaron grabadas a fuego en mi mente. El sótano. Nunca había pensado en el sótano. Comencé a investigar. Con la discreción que había aprendido en años de vida, con la paciencia de un cazador, empecé a moverme por la residencia, a hablar con el personal, con otros residentes, a observar los horarios, las rutinas, las ausencias. Me di cuenta de que el sótano era un lugar prohibido para los residentes, un área restringida. Que solo el personal autorizado podía acceder a él, y siempre con llaves especiales. Y que, a veces, por las noches, se oían ruidos extraños que venían de abajo, un murmullo de voces o un leve zumbido que no parecía de las instalaciones habituales. Mi mente, que Mateo creía que ya no estaba para vivir sola, que necesitaba ser cuidada, que estaba demasiado mayor, comenzó a funcionar de nuevo con una agudeza sorprendente. Mi Juan, mi Antonio, siempre decía que yo era como una hormiga, pequeña pero persistente. Y yo, su Isabel, no había perdido esa capacidad. Había una intriga aquí, un misterio oscuro que se ocultaba bajo la fachada de la residencia Amanecer. Y yo, Isabel, la anciana abandonada, estaba a punto de desentrañarlo. Y quizás, al hacerlo, cambiar no solo mi vida, sino también la de otros. Y quizás, solo quizás, hacer que Mateo se arrepintiera de haberme dejado allí. El juego había comenzado. El susurro de Don Ramón sobre el sótano se clavó en mi mente como una astilla, una semilla de inquietud que germinaba en el terreno fértil de mis sospechas. Ese anciano, con sus ojos llenos de miedo, había encendido una chispa en mi espíritu. La residencia Amanecer, con su fachada impecable y sus jardines perfectos, empezó a revelarse como algo más de lo que aparentaba. Ya no era solo mi prisión dorada, sino un misterio que clamaba por ser desentrañado. Mi mente, que había estado aletargada por la tristeza y la resignación, se activó de nuevo, impulsada por una curiosidad que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Era como si la vida, al arrebatarme tanto, también me hubiera regalado una nueva perspectiva, una agudeza para ver lo que otros ignoraban. Mi primer paso fue la observación sistemática. Me convertí en una sombra discreta, moviéndome por los pasillos, sentada en el salón, fingiendo leer mi periódico o tejer,
mientras mis ojos y oídos absorbían cada detalle de la rutina diaria y nocturna. Noté que el personal de la noche era diferente al del día. Menos numeroso, más silencioso en sus movimientos, y con una actitud más esquiva, casi furtiva. Había una enfermera en particular, la señorita Elena, una mujer joven y de aspecto algo desaliñado, que parecía tener un acceso privilegiado al sótano. Siempre la veía con un manojo de llaves inusualmente grande, y a veces, por la noche, desaparecía durante largos periodos de su puesto, dejando un vacío que me inquietaba. Las puertas del sótano estaban en un rincón apartado, cerca de la cocina industrial de la residencia. Eran 2 puertas de metal grueso, con un aspecto industrial, muy diferentes a las puertas de madera del resto del edificio, y estaban aseguradas con un candado grande y pesado. Un cartel gastado advertía que solo personal autorizado tenía acceso. Pero no era el cartel lo que más me intrigaba, sino el hecho de que, de vez en cuando, el olor a desinfectante que impregnaba cada metro de la residencia se mezclaba con un aroma peculiar, como a productos químicos fuertes, casi industriales, que parecía emanar directamente de esa zona. Un olor que no encajaba con la limpieza habitual. Comencé a acercarme a don Ramón. No de forma directa, no quería asustarlo ni que sospecharan de nuestra conversación. Lo busqué en el jardín, donde solía sentarse solo en un banco, observando las flores con una melancolía que me recordaba a la mía. Le ofrecí una galleta que había guardado de la merienda. Él me miró con recelo al principio, sus ojos esquivos, pero mi sonrisa debió de parecerle inofensiva. Empezamos a hablar de cosas triviales, del tiempo, de las rosas marchitas en el jardín, de los recuerdos de su pueblo. Poco a poco, gané su confianza, ofreciéndole pequeñas atenciones, un oído atento, una mano reconfortante. Un día, mientras estábamos sentados juntos bajo la sombra de un olivo, le mencioné el sótano, como al descuido. Dije que había oído ruidos extraños por la noche, como un zumbido o un golpeteo metálico. Don Ramón se puso pálido, su mano tembló ligeramente al tomar mi galleta. Me miró con ojos aterrorizados, casi suplicantes. Me susurró que ellos bajaban por la noche. Que no eran solo el personal habitual de la residencia. Que había otros. Otros hombres, con ropa oscura y sin uniformes, que entraban y salían del sótano en la oscuridad, cargando cajas y bultos voluminosos. Dijo que había visto camiones pequeños, sin distintivos, aparcar en la parte trasera del edificio, cerca de la entrada de servicio que daba al sótano. Que todo era muy misterioso, y que le daba mucho miedo. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Esto no era solo una cuestión de negligencia, de robos menores de medicinas o de maltrato. Había algo mucho más oscuro, algo más organizado. Decidí que necesitaba entrar en ese sótano. Necesitaba ver con mis propios ojos qué era lo que mi nieto me había dejado, en el fondo, al abandonarme en ese lugar. Mi instinto de supervivencia y mi recién despertada curiosidad eran mis únicos aliados. Mi oportunidad llegó una noche, cuando la residencia se sumió en el profundo silencio de la madrugada. La señorita Elena, la enfermera del sótano, tenía la costumbre de dejar sus llaves en un gancho junto a su puesto de enfermería, cuando iba al baño o a tomar un café rápido en la cocina. Era un riesgo, sí, pero su confianza, o su descuido por la monotonía de la noche, era mi única oportunidad. Esa noche, fingí que necesitaba ir al baño con urgencia. Me levanté lentamente, con la ayuda de mi andador, haciendo un rodeo para que mis pasos sonaran naturales. La señorita Elena, atareada con unos papeles en su escritorio, no me prestó atención. Pasé junto a su puesto, mi mano se extendió con una agilidad que no creía poseer. Y tomé el manojo de llaves. Lo escondí rápidamente bajo mi pañuelo y seguí mi camino al baño, mi corazón latiendo como un tambor desbocado en mi pecho. En el baño, examiné las llaves bajo la tenue luz. Había varias, pero una en particular era más grande y pesada que las demás, con un diseño antiguo. Asumí que era la del sótano. La guardé cuidadosamente en el bolsillo secreto de mi bata, ese que había cosido yo misma hace años para mis pequeños tesoros. Cuando regresé al salón, devolví el resto del manojo a su sitio sin que nadie lo notara, con una calma forzada que me sorprendió a mí misma. La adrenalina me mantenía alerta, cada sentido agudizado. Esa noche no dormiría.
Esperé hasta que el reloj de la pared marcara las 3 de la madrugada. Las luces de la residencia eran tenues, la mayoría de los residentes dormían profundamente. El personal de noche era escaso, y sus rondas, predecibles. Me vestí con ropa oscura, me puse mis zapatillas más silenciosas y me até un pañuelo en la cabeza para que mi pelo blanco no me delatara en la oscuridad. Llevaba conmigo mi linterna pequeña, esa que usaba para leer por la noche. Me moví por el pasillo, lentamente, sigilosamente, como una sombra. Cada crujido del suelo de madera, cada murmullo lejano, me hacía parar, contener la respiración, escuchar. Finalmente, llegué a las puertas del sótano. El candado era el mismo grande y pesado que recordaba. Saqué la llave grande y antigua. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la emoción, por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. La inserté en la cerradura. Giró con un clic seco y satisfactorio que resonó en el silencio del pasillo. Abrí la primera puerta lentamente, el chirrido metálico sonó ensordecedor en la quietud. Entré, y un olor a humedad y a algo indefinible, químico y rancio a la vez, me golpeó de lleno. El sótano era oscuro, mucho más oscuro de lo que esperaba. El haz de mi linterna bailó en la penumbra, revelando un espacio inmenso, cavernoso, lleno de sombras y objetos indistintos. Las paredes eran de ladrillo desnudo, con tuberías expuestas y cables gruesos que colgaban del techo. El suelo era de cemento, irregular y resbaladizo en algunos lugares por la humedad. Mi primera impresión fue la de un almacén industrial, lleno de cosas viejas y olvidadas, un laberinto de objetos fantasmales. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que no era solo un almacén. Había estanterías metálicas repletas de cajas de cartón, muchas de ellas etiquetadas con números y códigos que no reconocí. Había equipos electrónicos cubiertos con lonas gruesas, y en una esquina vi lo que parecían ser grandes contenedores de metal, similares a los que se usan para almacenar productos químicos o biológicos. El olor peculiar, ese aroma industrial, era mucho más fuerte aquí, casi nauseabundo. Me moví con cautela, iluminando cada rincón. Encontré una habitación lateral, más pequeña, con una puerta de madera vieja. La abrí con cuidado. Dentro, había una serie de jaulas. Jaulas grandes, vacías, con restos de paja sucia y excrementos secos. No eran jaulas para animales domésticos, ni para mascotas de la residencia. Eran jaulas para algo más grande, algo que me hizo sentir un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. ¿Qué estaban guardando aquí abajo? ¿Qué tipo de mercancía o sujetos eran esos? Continué mi exploración, el corazón martilleando en mi pecho. Encontré otra habitación, esta vez llena de documentos y equipos de oficina. Archivadores metálicos, cajas con papeles desordenados, computadoras antiguas y una impresora polvorienta. Era una oficina improvisada, pero con un aire de clandestinidad, de urgencia. Miré algunos de los documentos que estaban sobre un escritorio. Eran registros de pacientes. Pero no de pacientes de la residencia Amanecer. Eran nombres desconocidos, con fechas y diagnósticos médicos que me resultaron extraños, con una terminología que no me sonaba. Algunos de los nombres estaban tachados con un rotulador rojo, otros tenían símbolos raros o códigos incomprensibles al lado. Era como si estuvieran experimentando con personas, o clasificándolas de alguna manera macabra. Mi corazón se aceleró. Esto era mucho más serio de lo que había imaginado. No era solo negligencia o robos menores de objetos personales. Esto era algo criminal. La residencia Amanecer era una tapadera. Pero, ¿para qué? ¿Qué estaban haciendo con esos pacientes? ¿Y por qué había jaulas y contenedores con olor a químicos? La mente se me nubló por un instante, intentando asimilar la monstruosidad de lo que estaba descubriendo. Un sonido. Un leve crujido sobre mi cabeza. Levanté la vista. Había una rejilla de ventilación en el techo, justo encima de donde estaba, una rejilla mal asegurada. Y de esa rejilla, una voz. Una voz susurrante, apenas audible, que no reconocí. Era un hombre. Parecía estar hablando por teléfono, pero solo podía escuchar fragmentos.
Palabras sueltas que me helaron la sangre: la mercancía, el envío, esta noche, no dejar rastros, los nuevos, tienen que estar listos. Me quedé inmóvil, mi linterna apagada, mi respiración contenida, el cuerpo tenso como una cuerda. La voz se hizo más clara. Escuché su nombre, la directora. Estaba hablando con ella, con la señorita Carmen. Estaban planeando algo. Algo que sucedería esa misma noche. Algo que parecía involucrar a mercancía, envíos y nuevos sujetos. La punzada de miedo que sentí fue real, un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies, pero se mezcló con una oleada de rabia hirviente. Mateo me había dejado aquí. En un lugar que parecía una residencia de ancianos, pero que en realidad era una tapadera para algo oscuro, algo ilegal, algo inhumano. ¿Lo sabía él? ¿Era parte de esto? La idea me revolvió el estómago con una fuerza que casi me hace vomitar. Me moví hacia la puerta de la oficina improvisada, mi mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba más información. Necesitaba pruebas concretas. Mis ojos se posaron en un archivador abierto sobre el escritorio. Había un documento con un logo. Un logo que reconocí vagamente. Era el logo de una empresa farmacéutica. Pero no una empresa conocida. Una empresa que había estado en las noticias hacía unos años, relacionada con escándalos de medicamentos falsificados, con ensayos clínicos fraudulentos. El nombre era Farmacéutica Soler. El hombre de arriba seguía hablando, su voz cada vez más urgente, más impaciente. Los nuevos, tienen que estar listos, la entrega no puede fallar. ¿Nuevos? ¿Nuevos qué? ¿Pacientes? ¿O algo más horripilante? Escuché pasos acercándose por el pasillo del sótano. Eran varios. Y venían directamente hacia la oficina donde yo estaba. No había tiempo para esconderme. Me congelé, el corazón latiendo desbocado en mi pecho. La puerta se abrió de golpe, y una luz potente me cegó, revelando mi figura en la penumbra. ¿Qué hace usted aquí, señora Isabel? La voz era la de la señorita Elena, la enfermera, pero su tono era gélido, sin rastro de su habitual amabilidad, convertida en una dureza que no conocía. Detrás de ella, dos hombres grandes, corpulentos, vestidos con uniformes de seguridad, me miraban con expresiones amenazantes, sus rostros duros como la piedra. Habían descubierto mi incursión. Mi corazón dio un vuelco. Estaba atrapada. No había escapatoria. El pánico me invadió por un instante, pero luego, una extraña calma se apoderó de mí, la calma del que no tiene nada que perder. Había descubierto su secreto. Había visto lo que Mateo no vio, lo que los demás no querían ver. Y aunque me habían atrapado, yo tenía la información. Y sabía que, de alguna manera, lo que había descubierto cambiaría todo, no solo para mí, sino para los otros. La señorita Elena se acercó a mí, sus ojos duros como el acero. Uno de los hombres de seguridad me tomó por el brazo, con una fuerza innecesaria que me dolió. Sentí el dolor, pero no me quejé, no emití sonido. Me arrastraron fuera de la oficina, de la biblioteca de secretos, hacia el pasillo oscuro. La linterna que llevaba se cayó de mi mano, y su luz se apagó al golpear el suelo de cemento, sumiendo el pasillo en la oscuridad de nuevo. Escuché a la señorita Elena murmurar algo por un walkie-talkie. Me llevaban a un lugar que no conocía, más profundo en el sótano, hacia un área que no había tenido tiempo de explorar. Sentí que me arrastraban por un pasillo estrecho, y luego, una puerta se abrió con un chirrido metálico. Me empujaron hacia adentro sin contemplaciones. Era una habitación pequeña, fría, sin ventanas. Las paredes eran de cemento desnudo. Había una cama simple, un inodoro oxidado y un lavabo metálico. Era una celda. Habían descubierto mi espionaje. Y me estaban encerrando, condenándome al silencio. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe metálico que resonó en la oscuridad. Escuché el sonido de un cerrojo pesado. Estaba encerrada. Sola. En la oscuridad. Pero no me sentía derrotada. Tenía miedo, sí, un miedo visceral, pero también una furia que me quemaba por dentro, alimentando una determinación férrea. Había visto sus crímenes.
Había descubierto la verdad. Y sabía que no me quedaría callada. Que de alguna manera saldría de allí. Y que Mateo, mi nieto, se arrepentiría, muy pronto, de haberme dejado en la residencia Amanecer. El juego, el verdadero juego, acababa de comenzar. La puerta de metal se cerró con un golpe sordo, y el sonido del cerrojo retumbó en la pequeña celda, un eco metálico que parecía sellar mi destino. La oscuridad era casi total, sofocante, solo una tenue luz se filtraba por una rendija bajo la puerta, un hilo de esperanza que apenas servía para ver mi mano. El frío del cemento traspasaba mis ropas, un frío que calaba hasta los huesos, y el aire era denso, viciado, con un olor a humedad y a algo indefinible, como óxido y abandono. Estaba encerrada. Sola. En mi cumpleaños, mi nieto me había dejado en una residencia, y ahora, esa misma residencia me tenía prisionera, en una celda de cemento. La ironía era tan cruel que casi me arranca una carcajada amarga y desesperada que se ahogó en mi propia garganta. El pánico, que había logrado controlar en el sótano, amenazó con abrumarme, con devorarme por completo. Pero luego, mi furia regresó. Una furia fría, controlada, que me quemaba por dentro, purificando el miedo. No podía permitirme el lujo de la desesperación. Había visto sus crímenes, había descubierto su secreto, y no me quedaría callada. Mi vida no terminaría en una celda, en el olvido, en la oscuridad, como tantos otros. Luchar era mi única opción. Me levanté con dificultad, tanteando las paredes con mis manos temblorosas. Eran lisas, frías, sin ventanas, sin ninguna irregularidad. Sentí el lavabo y el inodoro metálicos, fijados firmemente a la pared. Era una celda diseñada para mantener a alguien completamente aislado, sin contacto con el exterior, sin puntos débiles. Me senté en la simple cama de cemento, sintiendo la dureza bajo mis huesos doloridos. Intenté recordar cada detalle de lo que había visto en la oficina improvisada del sótano, los nombres tachados en los registros de pacientes, el logo de la farmacéutica Soler, los documentos sobre ensayos clínicos fraudulentos, las jaulas vacías, los fragmentos de la conversación del hombre de arriba sobre mercancía y envíos. Todo encajaba, pero de una manera horripilante, como piezas de un rompecabezas macabro. Pasaron las horas. No sabía si era de noche o de día. El tiempo en esa celda era una entidad amorfa, sin límites, sin referencias. Tenía sed, y el agua del lavabo sabía a metal oxidado. Sentía hambre, pero el estómago estaba encogido por la tensión, por la náusea de la verdad. Finalmente, escuché pasos. Eran pesados, resonantes. La puerta se abrió con un chirrido que taladró el silencio, y la luz potente de un pasillo me cegó por un instante, obligándome a entrecerrar los ojos. Era la señorita Elena, la enfermera, acompañada de un guardia corpulento. Llevaban una bandeja con algo que parecía ser comida. «Aquí tiene su cena, señora Isabel», dijo la señorita Elena, su voz ahora completamente desprovista de la dulzura habitual que usaba con los residentes. Era dura, fría, autoritaria, con un matiz de advertencia. El guardia dejó la bandeja en el suelo, lejos de mi alcance, con un golpe sordo. Ella me miró con ojos que no mostraban compasión, sino una frialdad calculada, casi amenazante. Le sugiero que no intente nada. Estamos vigilándola. Cada movimiento. Y si habla de lo que ha visto, las cosas se pondrán mucho peor para usted. Y para otros. Quizás, incluso para su nieto. Sus últimas palabras eran una amenaza velada, directa. Que me heló la sangre. Comí lo poco que pude, intentando no mostrar mi miedo ni mi furia. Mientras comía, observaba a la señorita Elena. Había algo en su mirada, una dureza que no era innata, sino aprendida, como una coraza forjada por las circunstancias. Me hizo pensar que ella también era, en cierto modo, una prisionera. Quizás no en una celda de cemento, pero sí de una situación de la que no podía escapar, de una organización que la tenía atrapada. Los días se sucedieron en una monotonía inquietante. La misma comida insípida, las mismas visitas cortas de la señorita Elena y el guardia. No hablaban. Solo observaban. Yo fingía estar débil, confundida, resignada, con la mirada a veces perdida,
a veces fija en un punto. Había aprendido que la mejor manera de ganar la confianza, o al menos el descuido, de tus captores es que te subestimen. Que piensen que no eres una amenaza, que tu mente ya no funciona bien. Mi edad, mi aparente fragilidad, se convirtieron en mi disfraz perfecto. Durante mi tiempo de observación en el sótano, antes de ser atrapada, había notado la existencia de un pequeño ducto de ventilación, justo en la parte superior de mi celda, cubierto por una rejilla suelta. Me di cuenta de que era lo suficientemente grande como para escuchar las conversaciones del pasillo cuando las luces de la residencia se apagaban y el personal de noche pensaba que estaban solos, sin ojos curiosos. Decidí usar eso a mi favor. Por la noche, cuando el silencio de la residencia era más profundo, me acercaba sigilosamente a la rejilla, pegando mi oído a la fría superficie de metal, absorbiendo cada fragmento de conversación. Escuché fragmentos de conversaciones, susurros, risas ahogadas. Los guardias hablaban de los envíos, de los nuevos sujetos, de los laboratorios secretos en las afueras. Mencionaban nombres, fechas y referencias a protocolos. Aprendí que la residencia Amanecer era, en efecto, una tapadera para una red de tráfico ilegal y experimentación de medicamentos falsificados. Utilizaban a los residentes, especialmente a aquellos sin familia que los visitara o con problemas de memoria y enfermedades crónicas, para probar sus productos. Experimentaban con ellos, observaban las reacciones, y luego, cuando ya no les servían, los eliminaban de la residencia, a menudo con una muerte atribuida a sus enfermedades naturales. Las jaulas que había visto eran para transportar a los sujetos entre la residencia y otros laboratorios clandestinos de la farmacéutica Soler. El horror se apoderó de mí con una fuerza renovada, un asco profundo que me retorcía las entrañas. No eran solo robos o negligencia. Era un crimen atroz, una explotación sistemática de los más vulnerables, una perversión de la confianza. Y mi nieto, Mateo, me había entregado a esas personas. ¿Lo sabía él? La pregunta me atormentaba día y noche, un veneno lento que corría por mis venas. Un día, mientras escuchaba a escondidas, oí el nombre de Mateo. Uno de los guardias le dijo a la señorita Elena que Mateo había llamado, que estaba preocupado por mi estado, por mi adaptación. La señorita Elena le respondió, con una voz cargada de fastidio y desprecio, que Mateo era demasiado sentimental para este negocio, y que solo pensaba en el dinero. Mencionó que Mateo había recibido una suma considerable por mi ingreso a la residencia, una bonificación por la discreción, pero que no sabía el verdadero negocio que se llevaba a cabo allí. Que él era un inocente útil. La revelación fue como un puñetazo en el estómago, un golpe seco que me dejó sin aliento. Mateo no lo sabía. No era cómplice directo de los crímenes de la residencia. Solo era un hombre ciego por su ambición, que me había entregado a cambio de dinero, sin importarle las consecuencias reales, sin querer ver más allá de la fachada. La rabia que sentí fue aún más intensa que antes. No por la traición, sino por la ingenuidad, la falta de humanidad, la ceguera voluntaria. La desesperación por escapar se hizo más fuerte, más urgente. Necesitaba salir de allí, no solo por mí, sino por los otros residentes, por don Ramón, por todos los que estaban siendo explotados en esa horrible residencia. Sentía una responsabilidad que iba más allá de mi propia vida. Empecé a examinar mi celda con más detenimiento, buscando cualquier punto débil, cualquier esperanza. Las paredes de cemento eran sólidas, la puerta de metal inquebrantable. Pero había un punto débil. El inodoro. Era un inodoro de porcelana, viejo, fijado a la pared con unos tornillos oxidados. Observé los tornillos cada vez que la luz entraba por la rendija de la puerta. Estaban corroídos, cubiertos de una capa rojiza. Con la punta de una cuchara de plástico que me daban con las comidas, empecé a raspar el óxido, lentamente, pacientemente. Era un trabajo minucioso, lento, que apenas hacía ruido, un raspado casi imperceptible que se mezclaba con el silencio de la celda. Mis dedos se adormecían, mis uñas se rompían y sangraban, pero no me detuve. Cada raspado era un acto de desafío, un pequeño acto de rebelión contra mi prisión. Mientras trabajaba, recordaba la vida que había llevado, mis rutinas sencillas, mi patio, mis guisos, mis tardes de lectura. Extrañaba mi hogar, mi libertad, la simple dignidad de mi existencia.
Pero esta experiencia, paradójicamente, me había despertado. Me había recordado la fuerza que siempre había tenido, la astucia que la vida me había enseñado, la persistencia que heredé de mis padres y de mi Juan. Yo no era una anciana indefensa. Yo era Isabel. Y Isabel no se dejaba vencer. Un día, mientras escuchaba a escondidas, oí algo diferente en el ducto de ventilación. Una conversación más larga, más tensa. La directora, la señorita Carmen, y un hombre con una voz nueva, más autoritaria, más siniestra. Estaban hablando de un gran envío esa noche. Un envío que involucraba a varios residentes, los más compatibles, los que tenían las mejores reacciones a sus productos. Y mencionaron el nombre de don Ramón. Mi corazón dio un vuelco. Iban a usar a don Ramón. La urgencia se hizo palpable, un nudo en mi estómago que me quitaba el aliento. No tenía mucho tiempo. Mis esfuerzos con el inodoro se intensificaron, cada raspado una oración. Mis músculos dolían, mis huesos crujían, pero seguí raspando, aflojando los tornillos oxidados. Finalmente, uno de ellos se dio con un pequeño chasquido. Luego otro. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover el inodoro, creando un pequeño espacio, apenas suficiente para mi cuerpo, pero un espacio al fin y al cabo. Detrás del inodoro, la pared parecía más delgada, con unas grietas que antes no había notado, ocultas por la mugre. El sonido del cerrojo de mi celda se escuchó de nuevo. Era la hora de la comida. La señorita Elena entró con la bandeja. Me miró, y por un instante, vi una sombra de algo en sus ojos. ¿Compasión? ¿Miedo? ¿Remordimiento? No lo supe, su expresión era indescifrable. Me dio la bandeja, y esta vez, susurró algo, casi imperceptible. No haga ruido. Hay una rejilla de ventilación en el pasillo principal, después de la oficina. Conduce a un área de servicio. Y a la calle trasera, por donde entran los camiones. Me miró fijamente, con una expresión seria, casi desesperada. Tenga cuidado, señora Isabel. No todos aquí son malos. Algunos solo intentan sobrevivir. Y no todos están ciegos. Y luego, se fue, cerrando la puerta detrás de ella con el mismo chirrido metálico. Mi mente se aceleró. La señorita Elena. ¿Era una aliada? ¿O una trampa final? Su advertencia sobre el ruido, su mirada, sus palabras. Decidí confiar. No tenía otra opción. Esa noche, intentaría escapar. Tenía un plan. Un plan arriesgado, pero era mi única oportunidad de llevar la verdad a la luz. Esperé hasta que la residencia se sumió en la oscuridad y el silencio absoluto de la madrugada. El inodoro, los tornillos, la grieta. Todo estaba listo. Me vestí con mis ropas más oscuras, atando mi pañuelo en la cabeza. Escuché los pasos de los guardias, el cambio de turno, las voces lejanas que se apagaban. Cuando el pasillo estuvo en silencio, y la voz del hombre de arriba dejó de escucharse por la rejilla, me moví. Con un esfuerzo hercúleo, logré desplazar el inodoro lo suficiente como para pasar. El espacio era estrecho, claustrofóbico. Me arrastré por el hueco, sintiendo el polvo y la suciedad en mi piel, el aire espeso. La pared, como había sospechado, era más delgada. Con mis manos, con la ayuda de la cuchara que había usado para raspar. Empecé a cavar, a raspar la argamasa que unía los ladrillos. Los ladrillos cedieron, uno a uno, con un sonido de arena. El sudor corría por mi frente, mis músculos ardían, pero no me detuve. Finalmente, abrí un pequeño agujero. Podía ver el pasillo al otro lado, un hilo de luz que venía de alguna parte. Estaba oscuro. Salí del hueco, sintiendo el aire frío del pasillo en mi rostro. Estaba libre de la celda, pero no de la residencia. Ahora, el siguiente paso. La rejilla de ventilación que la señorita Elena había mencionado. Recordé las jaulas, los envíos, el nombre de don Ramón, el miedo en sus ojos. Tenía que exponerlos. No solo escapar. Tenía que llevar la verdad a la luz. Me moví por el pasillo del sótano, mis pasos silenciosos, mi linterna en la mano.
Encontré la rejilla. Era grande, de metal, pero estaba fijada con tornillos. Con la cuchara de plástico, intenté aflojarla, usando la punta como palanca. Fue más difícil de lo que esperaba. Mis manos resbalaban, el metal era frío y duro. Pero la imagen de don Ramón, el miedo en sus ojos, el destino de los otros residentes, me dio fuerzas que no sabía que tenía. Cuando la rejilla finalmente cedió con un chirrido y pude moverla a un lado, me asomé. Era un conducto de ventilación grande, lo suficientemente amplio para arrastrarme, que descendía en la oscuridad. Y abajo, a lo lejos, vi una luz tenue. Venía de la calle. Era la salida. Pero antes de bajar, escuché algo. Voces. Pasos. Venían del otro extremo del pasillo del sótano. Eran varios. Y se estaban acercando rápidamente. Estaban regresando. Los guardias, la directora, quizás. Habían descubierto mi escape. No había tiempo para dudar. Me metí en el conducto, arrastrándome, sintiendo el polvo y la suciedad en mi ropa. La oscuridad era total, pero sabía que estaba cerca de la salida. Escuché sus voces, sus gritos, buscándome, sus linternas danzando en la oscuridad del pasillo. Sabía que venían. Pero yo ya estaba en movimiento, arrastrándome hacia la libertad, hacia la verdad. El juego había comenzado, sí, pero ellos subestimaron a la anciana. Y ahora, Isabel estaba a punto de desatar su propia justicia. Me arrastré por el conducto de ventilación, sintiendo el metal frío y la acumulación de años de polvo y suciedad en mi piel. La oscuridad era total, sofocante, pero el débil resplandor que veía al final del túnel me impulsaba hacia adelante. Escuchaba los gritos y los pasos de mis captores cada vez más cerca, resonando como tambores en mis oídos. Sabía que me seguían, que no se darían por vencidos fácilmente. El miedo era una punzada constante, fría y afilada, pero la determinación de exponerlos, de sacar la verdad a la luz, era un fuego mucho más fuerte, que me quemaba por dentro. El conducto terminó abruptamente en una rejilla que daba a una calle trasera, una de esas calles sin salida que solo utilizan los camiones de reparto y que apenas tenía iluminación. Con un último empujón, utilizando la cuchara de plástico como palanca, logré aflojar la rejilla lo suficiente como para abrirla. Me arrastré hacia afuera, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro, el olor a asfalto y humedad. Estaba libre de la residencia Amanecer. Libre de mi celda, de sus sombras, de su silencio opresivo. Pero no estaba a salvo. No todavía. Miré hacia el edificio. Las luces de algunas ventanas brillaban tenuemente. Sabía que en cualquier momento, la puerta trasera se abriría y mis perseguidores saldrían, buscando mi rastro. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. Estaba en la calle, sola, a las 3 de la madrugada, una anciana vestida con una bata sucia y zapatillas. Lo primero que hice fue buscar mi teléfono. Lo había escondido en el bolsillo secreto de mi bata, ese que había cosido yo misma hace años para guardar pequeños tesoros. Saqué el aparato, con las manos temblorosas por la adrenalina y el frío. La pantalla se encendió, mostrando la hora, las 3:25 de la madrugada. No había mucho tiempo antes de que me encontraran. Mi primer instinto fue llamar a Mateo. Pero luego, recordé las palabras de la señorita Elena, que él era demasiado sentimental y que no sabía el verdadero negocio que se llevaba a cabo allí. No. Llamar a Mateo ahora solo lo pondría en peligro a él y no me ayudaría a mí. Podría alertar a la directora. Necesitaba a alguien más. Alguien que no estuviera involucrado, alguien que creyera en mí, en mi historia, por descabellada que pareciera. Pensé en mi vecina de toda la vida, doña Pilar. Siempre fue una mujer fuerte, de buen corazón y sobre todo, discreta. Ella me conocía bien. Sabía que yo no inventaría historias, que no haría algo así sin una razón de peso. Marqué su número, mis dedos apenas tocaban los botones, temblorosos. El teléfono sonó varias veces antes de que ella contestara, su voz somnolienta y confundida. Doña Pilar, susurré, mi voz apenas audible. Soy Isabel. Necesito su ayuda. Estoy en problemas graves.
No me siento bien. Ella, sorprendentemente, no dudó. Su voz se volvió alerta, preocupada. Me preguntó dónde estaba. Le expliqué, brevemente, la situación, el peligro, la necesidad de que me recogiera sin hacer preguntas, sin alarmar a nadie. Le pedí que no llamara a la policía todavía. Que necesitaba llegar a un lugar seguro primero. Ella me dijo que vendría de inmediato, que no me moviera de allí, que se estaba vistiendo. Me escondí detrás de unos cubos de basura, tiritando de frío y de miedo, mientras esperaba. Escuché el sonido de una puerta abriéndose con fuerza en la residencia y los gritos de mis perseguidores, que ahora parecían venir de la parte trasera del edificio. Habían salido. Sus voces se acercaban. Sentí la punzada de adrenalina, el instinto de supervivencia que me mantuvo en tensión. Unos minutos después, vi las luces de un coche viejo. Era doña Pilar. Sí, que anda, con su motor ruidoso pero confiable, se detuvo a mi lado. Me subí rápidamente, agachándome en el asiento trasero para no ser vista desde la residencia. Doña Pilar arrancó, alejándose de la residencia Amanecer. Miré por la ventana trasera, y vi las siluetas de los guardias, buscando en la oscuridad de la callejuela. Había escapado. Llegué a casa de doña Pilar, exhausta, pero aliviada. Ella me recibió con un abrazo apretado, sus ojos estaban llenos de preocupación y asombro. Me preparó un té caliente con miel y me sentó en su sofá, envolviéndome en una manta. Le conté todo, cada detalle, cada descubrimiento. El sótano, las jaulas, los registros de pacientes, el logo de la farmacéutica Soler, la conversación sobre los envíos y los nuevos sujetos, la amenaza a don Ramón. Le conté cómo Mateo me había dejado allí, sin saber la verdad oculta. Doña Pilar escuchó en silencio, su rostro se volvía más grave con cada palabra. Cuando terminé, me miró con determinación en sus ojos. Isabel, dijo, su voz firme, esto es muy grave. No podemos quedarnos calladas. Tenemos que ir a la policía. Y vamos a necesitar pruebas irrefutables. Yo asentí. Sabía que tenía que hacerlo. No solo por mí, sino por los otros residentes, por don Ramón, por todos los que estaban siendo explotados en esa horrible residencia, y por los que vendrían. Pero había un problema. Necesitaba pruebas concretas. Sin pruebas, mi historia sonaría a delirios de una anciana, a fantasías de una mente perturbada. Doña Pilar me miró a los ojos. Entonces, vamos a conseguir esas pruebas, dijo, su voz llena de una fuerza que yo no había escuchado antes. Tú has sido siempre una mujer astuta, Isabel. Y yo no me quedaré de brazos cruzados mientras mi amiga y otros inocentes sufren de esta manera. Doña Pilar tenía un sobrino, un joven llamado Pablo, que era periodista de investigación en un periódico importante de Madrid. Joven, intrépido y con una reputación de destapar casos difíciles de corrupción. Decidimos contactarlo. Le contamos la historia por teléfono, con cautela, sin entrar en todos los detalles al principio. Pablo, al principio, se mostró escéptico, como era de esperar. Pero luego, doña Pilar, con su persuasión y mi relato detallado, lleno de detalles concretos y nombres de la farmacéutica, lo convencieron. Él vio la seriedad del asunto, la magnitud del crimen. Accedió a ayudarnos, pero con una condición, iría con nosotros, para documentar todo con su equipo. El regreso a la residencia Amanecer fue aún más tenso que mi escape. Fuimos por la noche, en la furgoneta discreta de Pablo, un viejo vehículo que no llamaría la atención. Nos estacionamos lejos de la entrada principal, en una callejuela oscura, cerca de la entrada de servicio que daba al sótano. Pablo llevaba consigo una cámara de video de visión nocturna pequeña, casi imperceptible, y varios micrófonos ocultos. Yo llevaba mi linterna. Nos acercamos sigilosamente a la entrada de servicio del sótano. La puerta estaba cerrada con llave. Pero yo recordaba la maña que había aprendido para forzar la cerradura de mi celda con la cuchara de plástico. Con una horquilla de pelo de doña Pilar, y con la paciencia de un artesano, logré abrir la cerradura. El clic fue apenas audible en el silencio de la noche, un sonido de victoria. Entramos en el sótano. El olor a humedad y a químicos era más fuerte que antes.
Nos movimos lentamente, con Pablo grabando cada paso con la cámara de visión nocturna. Las sombras se alargaban, creando figuras fantasmales en las paredes. Llegamos a la oficina improvisada que había descubierto. Allí, Pablo comenzó a fotografiar cada documento, cada registro de paciente, el logo de la farmacéutica Soler. Yo señalaba los nombres tachados, los símbolos extraños, los códigos que había visto. Doña Pilar vigilaba la puerta. Mientras Pablo trabajaba, escuchamos un ruido. Pasos. Voces. Venían de la parte trasera del sótano, de donde yo había escuchado los envíos. Nos escondimos rápidamente detrás de unos contenedores de metal grandes y polvorientos. Vimos a la señorita Elena, la enfermera, acompañada de 2 guardias y la directora, la señorita Carmen. Estaban supervisando la carga de unos camiones pequeños, sin distintivos, que esperaban en la entrada de servicio. Estaban moviendo la mercancía. Y vi a don Ramón. Estaba siendo arrastrado por uno de los guardias, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. Lo estaban llevando a uno de los camiones. La visión de don Ramón me llenó de una rabia helada, una furia que me dio una fuerza inesperada. No había tiempo para dudas. Teníamos que actuar. Le susurré a Pablo que teníamos que grabar eso. Él, con valentía, se asomó por detrás de los contenedores, su cámara apuntando hacia ellos, grabando toda la escena con detalle. La directora daba órdenes en voz baja, pero su voz autoritaria resonaba en el sótano. La señorita Elena parecía tensa, con una expresión de culpa y pánico en su rostro, mientras observaba la escena. Justo cuando don Ramón estaba a punto de ser subido al camión, escuché un ruido. Un sonido metálico. Uno de los guardias había dejado caer una de las jaulas vacías que yo había visto. El sonido resonó en el silencio del sótano, y la directora se giró bruscamente, su mirada buscando el origen del ruido. Fue el momento. Salí de mi escondite, cojeando ligeramente por el dolor en mis articulaciones, mi voz resonando en el sótano, sorprendentemente fuerte y clara. Aquí están, Pablo. Aquí están los criminales. Lo están haciendo de nuevo. Mi aparición lo sorprendió por completo. La directora se quedó inmóvil, sus ojos desorbitados, su boca ligeramente abierta. La señorita Elena me miró con una mezcla de pánico y, extrañamente, alivio en sus ojos. Los guardias se quedaron perplejos por un instante, sin saber cómo reaccionar. Pablo salió de detrás de los contenedores, su cámara apuntando hacia ellos, grabando todo el drama. «Tenemos todo grabado», gritó, su voz joven y potente. «Sus crímenes han sido expuestos. La farmacéutica Soler, la residencia Amanecer. Todo va a salir a la luz». La directora, al ver la cámara y escuchar el nombre de la farmacéutica, palideció. Intentó correr hacia nosotros, con una expresión de furia y desesperación, pero doña Pilar, con una agilidad sorprendente para su edad, se interpuso en su camino, bloqueándola con su propio cuerpo. El caos se desató. Los guardias intentaron apagar las luces, pero Pablo tenía su propia linterna, y la cámara seguía grabando con la visión nocturna. Las alarmas de la residencia, que ellos mismos habían deshabilitado para sus operaciones clandestinas, se activaron por el ruido y la conmoción general. La policía, a la que doña Pilar había llamado en secreto antes de venir, ya estaba en camino, sus sirenas se oían a lo lejos. Escuché las sirenas cada vez más cerca. La directora y los guardias, al escuchar el sonido, intentaron huir por la entrada de servicio. Pero era demasiado tarde. Las luces de la policía ya se veían a través del acceso. Los camiones indistintivos intentaron escapar, pero fueron interceptados antes de que pudieran salir del recinto de la residencia. En cuestión de minutos, el sótano se llenó de policías. Las detenciones se sucedieron rápidamente. La directora, la señorita Carmen, los guardias, el conductor del camión, todos fueron arrestados. La señorita Elena, con lágrimas en los ojos, se entregó, confesando su participación pero también revelando la manipulación a la que había sido sometida por la organización criminal. Su testimonio, junto con las pruebas de Pablo y mi propio relato, sería crucial para desmantelar la red por completo. Don Ramón fue liberado del camión, su rostro lleno de gratitud y lágrimas, abrazándome con fuerza.
Otros residentes, los que estaban a punto de ser enviados, también fueron rescatados y atendidos. La red de tráfico y experimentación de medicamentos falsificados fue desmantelada. La residencia Amanecer, que había sido una tapadera para el crimen, fue clausurada de inmediato y sus otros residentes fueron reubicados en condiciones dignas. La historia se convirtió en un escándalo nacional. Los medios de comunicación, liderados por el reportaje valiente y detallado de Pablo, expusieron los horrores que se ocultaban tras los muros de esa supuesta residencia de lujo. La imagen de Isabel, la anciana que nadie subestimó, la abuela que había desenmascarado a una red criminal, se convirtió en un símbolo de valentía, de justicia y de la importancia de escuchar a los más vulnerables. Mateo, mi nieto, se enteró de todo por las noticias. Me llamó al día siguiente, su voz llena de vergüenza, horror y arrepentimiento. Me dijo que no tenía ni idea de la verdadera naturaleza de la farmacéutica Soler ni de la red criminal que operaba en la residencia Amanecer. Me suplicó perdón por haberme dejado allí, por haber sido tan ciego por su ambición, por haber priorizado el dinero y su comodidad sobre mi bienestar y mi seguridad. No le dije nada. Solo lo escuché en silencio, dejando que sus palabras de arrepentimiento fluyeran. Las lágrimas de Mateo fueron amargas, y aunque la herida de su abandono aún estaba allí, esta vez, sentí una punzada de compasión. Él no era un criminal, solo un hombre que había cometido un error grave, que había priorizado el dinero sobre su propia familia, cegado por la conveniencia y la ignorancia. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, y la confianza tardaría en reconstruirse, pero al menos, había un camino, una posibilidad de enmendarse, de que él aprendiera de sus errores. Volví a mi casa. Mi pequeña casa en el barrio de El Viso. Mi patio interior con mis bugambillas, mi cocina con el olor a guisos caseros, mi salón con mis libros y mis recuerdos. Todo parecía igual, pero yo no era la misma. Había cambiado. Había sobrevivido. Había luchado. Y había ganado. Mi vida no volvió a ser una rutina sencilla. Me convertí en una defensora de los derechos de los ancianos, trabajando incansablemente con fundaciones y organizaciones para exponer abusos en otras residencias y en el ámbito de las supuestas terapias alternativas fraudulentas. Mi historia fue un testimonio, una voz para aquellos que no podían hablar, para los que habían sido silenciados. Y Mateo, con el tiempo, intentó reconstruir nuestra relación. No fue fácil. La confianza es algo frágil, y una vez rota, es difícil de reparar. Pero él, a su manera, intentó enmendar sus errores. Me visitaba a menudo, me ayudaba con las cosas de la casa, me escuchaba con atención. Y aunque nunca volvió a ser el mismo Mateo que yo crié, vi en él un atisbo de la persona que podría ser, si aprendía de sus errores y si su corazón se abría a la verdadera humanidad. La vida me había dado una lección en mi cumpleaños. Me había quitado mi hogar, mi tranquilidad, mi confianza. Pero también me había dado una fuerza que no sabía que tenía, una misión, y la oportunidad de luchar por otros, de dar voz a los que no la tenían. Y al final, la justicia de Isabel, la anciana que nadie subestimó, había prevalecido, trayendo luz a las sombras más oscuras.